Bueno, y para finalizar esta segunda sesión vamos a ver los operadores y los tipos de error en BBA. En los operadores tenemos tres categorías, dentro de las cuales están los aritméticos, que son las operaciones básicas, pues, que ya conocemos, entonces la suma, la resta, multiplicación, división. Hace la excepción entre división decimal y división entera, entonces tenemos esta opción. Y tenemos los comparativos, los cuales nos contrastan dos valores como tal, entonces el 9 y el 5. Entonces nos van a decir si lo que estamos poniendo ahí es falso o verdadero. Y tenemos los lógicos, en donde tratamos pues de filtrar de cierta manera. Tenemos el not, el and y el or. El not me devuelve como lo contrario a lo que estoy poniendo. Entonces, si el valor es falso, me devuelve verdadero, y si es verdadero, me devuelve falso. Este casi no es usado. Sin embargo, tenemos los más comunes, que son el and y el or, que vamos a explicar. Entonces, en el and, básicamente, ¿a qué se refieren estas tablas? En la traducción literal de and es y, ¿no? Entonces, realmente lo que se refiere es que mi condición uno y mi condición 2 se cumplan. Es decir, si no se cumple una de las dos, ya no me sirve. Poniéndolo pues en un poco más en el lenguaje coloquial, llevándolo un poco más al lenguaje coloquial, entonces, si yo digo, para contratar a una persona tiene que ser mayor de 20 años y haber estudiado en la nacional, estar estudiando en la nacional. Entonces, yo digo, ¿es mayor de 20 años? No. ¿Y estudia en la nacional? No. Entonces, no la contrato. Y entonces yo digo acá lo mismo. Y así, y como ven, únicamente si se cumplen ambas condiciones, yo voy a contratar a la persona, pues en términos coloquiales. A eso se refiere este operador. Ambas condiciones que yo tengo tienen que cumplirse. Y el otro operador, que es el OR, solo necesito que se cumpla una de las condiciones. Entonces a mí me dicen, contrate a una persona que sea mayor a 20 años o que cumpla con, no sé, o que sea puntual. Entonces, la persona, en este caso, no sería mayor a 20 años, pero es puntual. Entonces, yo la contrato. Y aquí, es mayor a 20 años, pero no es puntual, la contrato. Y es mayor a 20 años y es puntual, la contrato. O sea, ese sería como en términos pues, más coloquiales el ejemplo, en que solo una de las dos condiciones se tiene que cumplir para que yo pues tenga un resultado verdadero. Y pasando esto, vamos a pasar a los tipos de errores dentro del código, que de pronto con los ejemplos de diapositivas, pues ejecutándolos han visto, les ha pasado de pronto. Y si no, igualmente pues aquí vamos a ver para cuando pues les llegue a pasar esto, sepan identificar un poco. Entonces aquí tenemos un error con el lenguaje, es decir, cuando intentamos hacer algo que no está permitido a nivel de lenguaje, cuando estoy escribiendo, mejor dicho, el código. Estos errores se llaman errores de sintaxis y son los más fáciles de localizar porque Visual Basic está configurado para que nos diga en el momento en que hay un error pues, de este tipo, entonces nos sale la ventanita como se esperaba tal cosa o algo así. En este caso del ejemplo que tenemos acá, la palabra next es parte del lenguaje BBA, o sea, es una palabra reservada. Y igualmente, o sea, a pesar de ser una palabra reservada, es algo que puedo aplicar, pero aquí se aplicó en el lugar que no es, y por eso hay un error de compilación, porque aquí yo tenía que declarar la variable como. Entonces aquí estaba diciendo, como ya vimos, declaro la variable valor base como, y aquí iba un tipo, no iba la palabra next, a pesar de que sí está en nuestro vocabulario, pues dentro de VA, no iba ahí. No había opción dentro de las opciones que yo tenía para poner pues acá en esta línea de código, no, esa no estaba. Y asimismo, el editor notará si nosotros usamos una palabra que no está dentro del lenguaje, que no está dentro de estas palabras reservadas. Entonces, acá tenemos el ejemplo en donde se escribió mood, MUD, pero en realidad era mod de módulo, como lo vemos ahorita, un operador aritmético. Y por esto nos dijo que se esperaba el fin de la instrucción. Entonces aquí el error fue que se escribió mal el comando. Tengan mucho cuidado pues con esto, fíjense un poco si están escribiendo bien, digamos, en entero. Entonces integer, no que sea integer. O sea, a veces le agregan como letras antes de la G, cosas así. Y nada, ese es como el error de sintaxis en la escritura del código como tal. Y tenemos los errores en el tiempo de ejecución. Entonces es cuando nosotros estamos ejecutando la aplicación y decimos que se haga una acción que no se puede hacer en Excel y en Windows.
que no existe, o sea, que en la vida real no se puede, o sí, que le genera conflicto al programa. Entonces esto va a hacer que la aplicación colapse o que Excel nos deje de responder, en otros términos. Y unos de estos tipos de errores son, entonces, que nosotros intentemos realizar una operación que no está permitida por el computador. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos que la división entre cero, así como en la calculadora, que si nosotros dividimos entre cero nos sale sintax error. O intentar sumar una cadena de texto o un string y un valor double, que es pues de dos decimales. Y acá tenemos intentar utilizar una librería de código que no está accesible, es decir, que no hemos llamado, pero esto lo vamos a ver más adelante. Un bucle que no termina o que nunca se cumple, entonces es como, no sé, si hago un bucle infinito, que lo vamos a ver más adelante, pues obviamente el computador también se va a pifiar, también va a colapsar. Y tratar de asignar un valor que está fuera de los límites de una variable. Entonces, si se acuerdan, nosotros los enteros por lo menos teníamos una limitación de valores, que era como 2.100 algo millones. Entonces, si supero ese límite, ya nos pongo 3.000 millones y lo declaro como un entero, también nos va a generar error. Y tenemos la depuración. Entonces, esto es para revisar si el código funciona correctamente. Podemos darle dentro de VBA, en la ventana de depuración, y paso a paso por instrucciones o oprimir la tecla F8. ¿Cómo funciona esto? Que empezará a pasar línea por línea, resaltando en amarillo la línea en la que está buscando. Entonces aquí tenemos varias líneas de código y está en la primera, revisa. Si no hay nada, no nos arroja error y sigue a la siguiente y así. Si encuentra un error, nos va a aparecer la ventana en la línea pues en la que va. O sea, está en esta línea y pum, nos sale esta ventana. Entonces cuando le damos clic en depurar o pues en aceptar, podemos observar en qué línea iba, porque va a estar resaltada de esta manera en amarillo, es decir, en qué línea se encuentra el error, porque pues como vimos anteriormente, el código se va ejecutando línea por línea. Entonces si yo acá, pues si encuentro un error, pues es porque está en esa línea. Y finalmente, eh, vamos a ver una parte chiquita para poder realizar una última grabación en donde hagamos los ejemplos de lo que acabamos de ver. Y sin embargo, pues esto es como un adicional, un plus de la sesión en donde hablamos del almacenamiento. ¿A qué me refiero con esto? ¿Cómo se guarda el archivo? Entonces es importante que siempre para guardar el archivo lo guardemos como de tipo Excel para macros. Y la ruta, pues es la que aparece acá. Nos dirigimos a la parte de archivo de Excel, a guardar como y libro de Excel habilitado para macros. Tenemos también pues la manera de almacenar una macro que queremos usar en más de un archivo. Es decir, que si abrimos otro archivo, no el de clase 1, sino el de clase 5, pero hicimos la macro en clase 1, podemos guardarla en la macro en el libro de macros personal para poder aplicarla en general en Excel. Entonces acá tenemos, cuando estamos grabando la macro, acuérdense que nos apareció esta ventana, entonces podemos, en lugar de ponerle acá libro de macros, libro actual, creo que sale, bueno, la otra opción, desplegamos el menú y le damos el libro de macros personal. Y eso es todo por la sesión. Y nos vemos ahorita en la última grabación para ver los ejemplos de lo que vimos.